¿Alguna vez usted ha estado en prisión? Yo espero que no. Y si ha estado, pues bueno, fue una prueba que ya superó. Yo he estado en prisión varias veces, predicándole a los presos. Pero cuando uno predica a la gente que está presa, tú te sientes preso. ¿Te pasa o no? Los pastores que están aquí, que han ido a visitar cárceles, saben que es así. Esta es la historia de un hombre que sin ninguna causa que valga la pena fue llevado encarcelado junto a su amigo. La palabra de Dios nos habla de la historia de dos misioneros en Hechos 16, versículo 11 en adelante. Dice la palabra de Dios: entonces, zarpando de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tú sabes que cuando escuchas la palabra de Dios o la lees, si tú pides que Dios te ayude a entenderla, Él abrirá tu mente para que la entiendas. Esto ocurrió con Lidia. Y el texto dice que escuchó la palabra, la entendió, y esa misma tarde recibió a Jesucristo en su corazón. Y fue bautizada. Pastor, ¿cómo tan rápido? Lidia era una mujer que probablemente tenía sus creencias, sus prácticas, pero Pablo se tomó la mañana o tarde de ese sábado para explicarle la palabra de Dios. Y cuando ella aceptó a Jesús en su corazón, fue bautizada. Queridos, muchos pensamos que el bautismo es el final de algo. Y queridos, estamos equivocados si pensamos así. Porque el bautismo es solamente el inicio de una caminata. Nada más. Cuando usted fue al altar a casarse, usted no estaba graduándose. No estaba diciendo ya partí o ya terminé esta carrera. Usted estaba iniciando una carrera marital o matrimonial. Carrera que, por cierto, no iba a ser ajena de dificultades, discusiones y diferencias. Pero eso suena bonito cuando está la iglesia decorada, cuando la mujer lleva un vestido bonito, cuando el novio está bien elegantemente vestido, cuando hay música nupcial y pronuncia el pastor aquella fórmula matrimonial. Pero otra cosa es distinto cuando llegamos a la casa y el techo tiene goteras y ese día no te dieron el cheque y no hay mucho que comer, solo un poco de habichuelas para el fin de semana y no sabemos cómo vamos a pagar la luz el lunes. Y entonces tienes que recordar ese día bonito cuando dijiste en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Porque cuando termine ese momento y ese jolgorio, llega la realidad. Así que el bautismo es exactamente lo mismo. Cuando usted se bautiza, como lo hizo Lidia ese día con Pablo, usted empieza una caminata con Jesús. No se graduó de santo, inicia un camino de santidad. Y en ese camino usted va a tener tropiezos, batallas, luchas. El texto bíblico dice que fue bautizada Lidia, su familia le rogó a Pablo que se quedaran y ellos se quedaron. Voy a avanzar rápido en la historia. El pasaje dice que entonces aconteció, verso 16, que Pablo iba a la oración y nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y aquella misma hora el espíritu salió. Pero viendo sus amos, esta muchacha era una esclava, viendo sus amos que se había ido en la esperanza de la ganancia, porque ellos ganaban dinero con esta joven que tenía ese espíritu de adivinación o brujería, ellos fueron a los magistrados y acusaron a Pablo y a Silas, diciendo que habían venido a alborotar al pueblo.
y enseñar costumbres que no hacían los romanos. El verso 22 dice que el pueblo se agolpó contra ellos, los magistrados le rasgaron las ropas y ordenaron azotarlos con varas, a Pablo y a Silas. Luego de eso, de haberlos azotado, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero, verso 21, que guardase con seguridad, métanlos bien al fondo, el cual dice, recibido la orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. Esto es duro. No habían hecho un delito, no habían cometido un crimen. Pablo y Silas solo habían liberado a una joven que estaba poseída por un espíritu demoníaco. Hay dos tipos de control demoníaco. Tuve la oportunidad desagradable de estar al frente de 7 veces a fuerzas demoníacas dominando a personas. 7 veces. La 6ª y 7ª vez que estuve frente a gente bajo posesión demoníaca fue en eventos públicos donde yo estaba predicando en Sudamérica. Y en aquellas dos, la última, fue cuando Nuevo Tiempo estaba transmitiendo la serie de Semana Santa a todo el país. Y fue grabado en vivo una mujer que se paró y levantó la banca con una fuerza descomunal, con gente allí, y pasó adelante gritando con una voz simplemente paranormal, maldiciendo y gritando la cruz que se había puesto en el escenario. Los camarógrafos de Nuevo Tiempo, que es Coach Channel en Sudamérica, la gente, el equipo, no sabían qué hacer. Yo seguía haciendo el llamado porque fue en el momento del llamado cuando la gente pasaba adelante a recibir a Cristo en su vida. Fue un momento muy tenso. Así que conozco un poco esta situación de los controles demoníacos. Y quiero decirle algo, hermana y hermano, mañana voy a hablar de ese tema. Pero si alguien duda que eso existe, déjeme decirle que existe y es tan real como la persona que está a su lado, no se asuste. El poder de las tinieblas es real. Así como el poder de Dios es real y transforma y sana y cura el corazón, el poder de las tinieblas lo es también. El Señor Jesús, cuando define la obra de Satanás en esta tierra, lo hace en palabras categóricas, en Juan 10:10. Cuando Jesús dice el enemigo, Satanás, el ladrón, el homicida lo llama, ha venido para hurtar, matar y destruir. Esa es la obra del diablo. Él no viene a jugar contigo ajedrez. Cuando el diablo toma control de la vida de un ser humano, es para destruirlo, aniquilarlo, quitarle la vida y la eternidad. Pero Jesús dice inmediatamente, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El enemigo es un enemigo vencido. Hace pataletas para tratar de revivir, pero la estocada final se la dio el Señor Jesús cuando dijo consumado es en la cruz. Y le desbarató todo el plan para arruinar el plan de salvación a Satanás. Sin embargo, un enemigo vencido no significa destruido. Así es que es un enemigo despechado. Y está arruinando, destruyendo hogares, matrimonios, familias, jóvenes. Por eso usted está aquí esta noche para pedir el poder del Espíritu de Dios. Como Pablo y Silas liberaron a esta muchacha de ese espíritu demoníaco, y siendo que los romanos no tenían el conocimiento del conflicto entre el bien y el mal, simplemente recibieron la queja de los amos de esa muchacha, que la chica ya no adivinaba nada. Su poder de brujería se había extinguido. Y es que la brujería, la hechicería, la quiromancia, la cartomancia y todas estas prácticas son vetadas por Dios. Y Él las denomina que son producto de las fuerzas del infierno. Aléjese lo más posible de todo ese tipo de cosas, incluyendo el horóscopo. Porque, querido, ninguna estrella, ninguna alineación planetaria define su vida. Usted es el que toma decisiones y cosechará lo que siembra, dice la Biblia. Así que aléjese de esas cosas. Para los que me están viendo por las redes sociales, salga de ese mundo, porque la palabra de Dios dice que es el Señor quien ordena tus pasos. No los planetas, no las estrellas, no la magia, no los muertos, ni la comunicación con seres difuntos. De eso hablaremos mañana. Entonces la palabra de Dios dice que Pablo y Silas fueron encarcelados, fueron azotados previamente. Acerca de ese azote, Pablo lo menciona en otra de sus epístolas
Y él hace mención de ese momento cuando dice que fue azotado con 40 azotes menos uno. ¿Por qué, pastor, se contaba así? Porque el horario romano se contaba detrás, en retroceso. 40 azotes menos uno. Pero 40 azotes menos uno eran 39. ¿Y cómo eran divididos esos 39 azotes? Con varas. Probablemente algunos consideran que eran algún tipo de caña que había en el lugar, pero gruesa y fuerte. La forma como los romanos dividían el azote a un reo era con 13 azotes en la espalda, 13 azotes en el pecho y 13 azotes en los muslos. Mi amigo, cuando uno se tropieza y se cae en la casa y se golpea y se hace un moretón, le duele por buen tiempo. Yo no sé cómo habrá sido recibir 39 palazos en el cuerpo, pecho, espalda y muslos, lugar muy sensible. Y más aún, ser puesto con cepos en los pies en una posición, me imagino, extremadamente incómoda. Pero lea conmigo lo que dice el 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cantaban himnos. A uno le da una gripe, un catarro y ya no quiere cantar ese día en la iglesia. Estos hombres de Dios tenían amoratado el cuerpo, lleno de heridas, probablemente hasta sangrantes, y cantaban a medianoche. Pastor, no tenían sueño, yo creo que no dormían por las heridas, por el dolor. Pero optaron, decidieron, en lugar de quejarse amargamente por lo que les estaba tocando, prefirieron alabar a Dios. Y este es otro principio que podemos adosar a los principios que aprendimos la noche anterior, cuando hablamos de las crisis y cómo enfrentar el dolor, cuando hablamos de la historia del rey David. Es que tú tienes dos formas de enfrentar los problemas de la vida. Tú te eches a llorar y no vas a lograr mucho. Llora. David lloró, alzó su voz, pero inmediatamente se repuso y consultó a Jehová. Tú no puedes ir por la vida simplemente derramando tu corazón a cada instante en que se te desarma un plan. Tú no puedes tener tan poca fuerza de voluntad de poder caerte como naipes, como cartas, casinos, cuando es soplada por el viento de un niño. Pastor, yo tengo ese problema. Alguien puede decir, fortalécete en el Señor. Probablemente necesitas algún apoyo psicológico. Hay alguna carencia de resiliencia en tu ser. Tienes algún problema de autoestima. Pero algo tienes que hacer. Pero no te puedes desarmar frente a la vida. Yo estoy hablándole quizá esta noche a mucha gente que ha pasado momentos difíciles, duros. Y cuando te miras al espejo de la vida y te ves esas cicatrices y esas canas, no te dé pena. Enorgullécete sanamente y di, de todas esas luchas el Señor me libró. Esas cicatrices son tus medallas de guerra. Esos son los momentos de victoria por el cual el Señor te acompañó en ese valle de sombra y de muerte. Cuando yo me miro mi cicatriz en las mañanas cuando me afeito, yo no me autocompadezco y digo, pobrecito de mí, qué triste, me pongo a llorar. Yo digo, gracias a Dios, me devolviste la voz. Es una herida que me demuestra un ataque del diablo para dejarme sin voz. Pero el Señor fue más fuerte que el diablo, ni ese quirófano. Y es lo que tenemos que estar agradeciendo a Dios siempre. Lo que tenemos y no lo que no tenemos. Ustedes son un país que están asociados a los Estados Unidos. Y el estilo de vida americano se ve también. El consumismo, la gente que está constantemente buscando comprar. No digo todos, pero es la tendencia por las influencias que recibimos. Y la verdad no es solo acá, en todo el mundo. Con la globalización eso pasa. Y a veces nos meten en la televisión, en las propagandas, en la publicidad, esas falsas necesidades que no tienes. Llegas a una tienda y ves un tremendo afiche, un banner que dice, con esta tarjeta lograrás la felicidad. Esto te falta. La verdad no te falta nada, pero llegas a un lugar a comprar pan y sales con una retroexcavadora. Y es porque en esta sociedad están procurando venderte siempre todo. Y recuérdate que en este mundo no vas a encontrar el amor de Dios, vas a encontrar amor transaccional, ayer lo hablamos. Quieren algo de ti, no es que te quieran, te aman. No es ese dealer que te llama todos los días ofreciéndote algo. No es que te ama y sueña contigo. Es porque quiere venderte y ganar su comisión. El único amor que no pide nada a cambio es el amor de Dios. Por eso todavía me cuestiono y me pregunto por qué
y he predicado en muchos lugares y países y auditorios, cuando hago los llamados para que la gente le abra la puerta de su corazón a Jesús, ¿por qué lo piensa tanto? Pero no piensa así cuando se endeuda con una tarjeta de crédito. Pero no piensa así cuando se compromete de una manera bárbara ante cosas materiales que lo van a tener endeudado quizás por mucho tiempo. Pero cuando el amor de Dios se riega abundantemente ante nosotros, déjeme pensarlo. Es paradójico, ¿verdad? Y es que el corazón humano es así. Por eso Pablo dice que la naturaleza pecaminosa del hombre hace que termine haciendo aquello que aborrece. Pablo decía, lo que aborrezco, eso hago. Y lo que quiero hacer, lo que es noble, lo que es puro, eso no puedo hacer. Por eso necesitas nacer de nuevo. Por eso necesitas el bautismo del agua y del Espíritu. Y Pablo dice que cantaba con Silas. Entonces vino algo, verso 26, un gran terremoto. Los cimientos se rompieron, las cárceles se abrieron, salieron los presos porque las puertas se abrieron, las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían ido. Los romanos eran estrictamente obedientes a las normas y leyes de sus superiores. Probablemente este era un soldado raso, no tenía mayor rango, y él sabía lo que le iba a venir si venían sus superiores y le decían dónde están los presos. Así que él prefirió por dignidad, por honor, matarse. Él era un hombre casado y con hijos, como verán la historia después. Y no pensó en eso, pensaba más en su dignidad militar. Un terremoto sacudió la cárcel. Vengo de uno de los países más telúricos del mundo, Chile. Chile y Japón encabezan los países más telúricos del mundo, más sísmicos. El primer gran terremoto de la historia moderna, más grande de la historia moderna, fue en Chile, los años 60. 10 grados en la escala de Richter. Y el cuarto más grande de la historia humana, ¿dónde creen que? Chile, 2010, el 27 de febrero. Y tuve la triste oportunidad de vivirlo a 60 kilómetros del epicentro. Casi 9 grados en la escala de Richter. La Tierra del Fuego, que está en el sur del mundo, América del Sur, se conecta por la falla de la placa de Nazca en Perú y va hasta la falla de San Andrés en California. Entonces, vivir un terremoto es una experiencia dramática. Eran las 3:30 de la mañana, durmiendo, sábado, cuando yo tengo una particularidad que yo le digo a Dios, ¿por qué nací con eso? No creen que es una virtud. Pero yo escucho hasta las manecillas del reloj en la noche. Tengo que guardarla en el cajón. Tengo un oído y un sueño muy frágil. Entonces cuando duermo trato de que haya mucho silencio y oscuridad. Esa noche, a las 3:30 de la mañana de un 27 de febrero de 2011, yo sentí el zumbido del cielo. Pero yo logré escuchar el zumbido. El zumbido de un terremoto de 8,9, casi 9 grados en la escala de Richter. Es como algo así. Es un sonido de frecuencias muy bajas. Y yo lo escucho, me levanto, empiezo a despertar a mi esposa, y digo, escucha, ella que trataba de despertarse. Y cuestión de segundos, empezó el terremoto. Señores, casi 9 grados en la escala de Richter, con los dos movimientos destructivos al mismo tiempo, que es el oscilante y el ondulante. Fue dramático. Yo no había vivido nunca un terremoto. Si usted va a Chile, tiembla con mucha frecuencia. La gente está acostumbrada, están tomando sus tecitos a las 3 de la tarde y bailando con la tierra. Así es que no le estoy haciendo mala propaganda a Chile, es un país hermoso, pero es sísmico. Están acostumbrados, sus construcciones están muy preparadas para eso. El asunto es que mi esposa, con toda la preparación que tenía, me calmaba a mí. Cálmate, me decía. Pero ¿cómo voy a calmar? No podíamos bajarnos de la cama. Usted puede entender el movimiento. Tuvimos que salir gateando por la habitación porque la casa se hacía así. Casas al sur de Chile, que tienen la herencia alemana, son pues como las casitas alemanas que han visto, y son de madera. Entonces el rugir de la madera es tremendo. Era estrepitoso. Las cosas se movían, los libros, todo. Fue tremendo. Cuando pienso en el terremoto que ocurrió y que abrió las cárceles, debió haber sido algo parecido peor. Porque que rompa los cimientos, eso, mi amigo, es tremendo. Y no lo quiero asustar más. Pero no teman los terremotos.
solamente escóndete en el buen lugar, en un buen lugar seguro. Ahora, la Biblia dice que el carcelero se iba a matar, pero Pablo le grita y le dice, no te hagas ningún daño. Y cuando el carcelero pide luz, porque estaba oscuro, y lo iluminan, el texto bíblico dice, aquí estamos todos. Pablo había formado un coro polifónico esa noche con los presos. Los presos no se habían escapado. La vida y la palabra de Pablo y los cantos e himnos junto a Silas probablemente produjeron algo en la vida de esos presos y sabían que si se escapaban cometían un delito y se quedaron junto a Pablo y Silas. Vamos resumiendo y vamos sumando la conversión de Lidia en un día, la conversión de los presos en una medianoche, y ahora viene para terminar la conversión más increíble, la del carcelero. El texto bíblico dice que sacándolos afuera, versos 30, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero dijo, Pablo, tú tienes algo que yo no tengo. ¿Cómo esos reos, hombres, con un prontuario criminal, te hicieron caso? ¿Qué magia, qué cosa tienes tú que yo no tengo? Para mí era matarme si estos hombres se iban, pero tú lograste controlar la situación. Ahora, Pablo vivió un terremoto, Pablo vivió azotes, Pablo vivió dolor. No significa que por ser cristiano usted va a pasar surfeando el dolor. Usted no va a vivir ninguna prueba, ninguna dificultad. No, mi amigo, los problemas son inherentes al ser humano. Están en esta tierra. Mientras estemos en este mundo, tendrás problemas. Alguien una vez me dijo, pastor, si me bautizo, ¿se acabaron los problemas? No, pero tampoco aumentan. Y te voy a explicar por qué. Porque muchos creen, no te bautices, que luego vienen problemas. Mira, te bautices o no te bautices, vas a tener problemas porque vives en un mundo de problemas. Entonces, ¿cuál es la diferencia, pastor? Es enorme. Porque antes de entregar tu vida a Jesús, tú tenías que enfrentar los problemas solo. Pero cuando entregas tu vida a Cristo y sellas tu pacto de amor en las aguas del bautismo, como Él nos enseñó en el río Jordán, tú enfrentarás este mundo de problemas con el poderoso aliado llamado el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Cuando usted se bautice y entregue su vida a Jesús y salga del agua bautismal, usted tendrá que seguir pagando su hipoteca. La cuenta de luz seguirá viniendo. Pero la diferencia es que va ahora un poderoso gigante a su lado. Su perspectiva y su background, su cosmovisión de la vida cambia. Tengo mi perro que se llama Milo. Milo es un perrito que lo hemos entrenado para poder estar cerca de la gente y él detecta el sufrimiento. Lo detecta muy fácilmente, es un German Shepherd. Así que, aparte de su raza, ha desarrollado esa capacidad. Es muy sociable con todos. Nunca ha mordido, solo muerde a fariseos. Pero no ha mordido a nadie, ni siquiera a los fariseos. Estaba caminando por Chile en una calle y había una dama sentada, un grupo de personas, y entonces aquella dama no tenía cabello, tenía un pañuelo en su cabeza, y yo sé lo que es eso. He vivido cerca de esas personas y sé lo que es. Y ella me mira y me dice, ¿puedo tocarlo? Y yo le dije, puede tocarlo. Milo es de los perros que puedo decirle a cualquier persona, tócalo, abrázalo, bésalo. Nunca se va a morder, porque fue socializado desde muy niño, desde muy bebé. Así que la dama lo abraza y lo besa y la empieza a lamer, porque Milo reacciona al estímulo positivo inmediatamente y empieza a lamerle la cabeza. Y yo le decía a Milo, lo sostenía, no se moleste, déjeme que me bese, déjeme que me lama, déjemelo a mí. Y lo abrazó y la llenó de lamidas por todas partes. Luego de eso, me dijo la dama, sáqueme una foto, por favor. Yo tomé su celular y le tomé una foto. Luego que empezamos a conversar y yo me identifiqué y me dijo, pastor, yo me voy a ir de este mundo en 6 meses más.
Y si hay algo que he amado de esta vida en esta tierra, estos 52 años que Dios me ha dado, tenía un cáncer terminal con mis perros. Si Dios me ha regalado algo, me ha mostrado su amor, ha sido con los perros. He sido amante de los perros toda mi vida. Son los únicos que aman incondicional. Así que este minuto que usted me regaló ha sido el mejor día de mi vida. Y yo me pongo a pensar lo que puede hacer un perrito. Ahora imagínate lo que puede hacer Jesús a tu lado. Un día cuando llegues a una oficina de un médico y te entregue un diagnóstico, va a ser el mismo día que un cristiano también puede entrar a una oficina a recibir un diagnóstico. La diferencia va a ser enorme. Uno saldrá solo, otro saldrá con Jesús. El carcelero dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo quiero eso que tú tienes, Pablo, que puedes ver la vida positivamente a pesar de que yo mismo te azoté, te metí en el peor calabozo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El verso 32 dice: le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Enseguida se bautizó. Lidia escuchó el mensaje ese sábado y se bautizó. El carcelero escuchó el mensaje y fue el estudio bíblico quizás más largo que Pablo dio, porque empezó con los presos y terminó con el carcelero. Y cuando amaneció esa mañana, el carcelero fue bautizado con su esposa y sus hijos. Porque eso fue lo que dijo Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios quiere salvar tu casa. Dios quiere sanar a tus hijos. Pastor, los tengo lejos. No importa, el primer paso de la salvación puede empezar contigo. Si tú te entregas a Cristo, permites que la salvación entre a tu casa y progresivamente esa salvación tocará a tus seres amados, pero tiene que partir con alguien. Y ese alguien puede ser tú esta noche. Por eso en esta oportunidad yo quiero hacerte un llamado y una invitación. Recibe a Jesús, es hora. Está a la puerta de tu corazón, como escuchamos en el canto. No finjas que estás oyendo la estrofa de ese canto gitano. Él está a la puerta. ¿Por qué sufres de más?